Y bueno, estamos muy contentos de poder presentar a alguien claro, mirás, ¿no? Toda su trayectoria, su recorrido, y decís, ¿cómo se lo presenta, ¿no? A este hombre de las mil vidas, médico, psiquiatra, historiador, revisionista, dramaturgo, exministro, fue legislador, perseguido por sus ideas. Hoy tiene una obra en cartel, Escarabajos. Es también un influencer, un hombre que entiende su tiempo, no hay duda. Y bueno, aquí lo presentamos a Mario Pacho Donel. ¿Qué tal? Andrea Landi lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Andrea? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, si tenemos que presentarlo con todo lo que ha hecho. ¿Cómo puede hacer tantas producciones y de escribir tantos libros, de generar tantas cosas y a la vez estar en la acción, ¿no? Porque hoy es un influencer hablando de algo tan denostado como es la vejez, ¿no? La buena vejez. Sí, bueno, ha sido una vida intensa y creo que en el fondo ha sido una búsqueda permanente, ¿no? Sí, Una búsqueda de encontrarle la esencia a la vida por distintos lados, por distintos lugares. bien. Eh, sí, tengo 83 años, soy viejo y en mi último libro he tratado de pensar sobre cómo es tratar de tener la mejor vejez posible, ¿no? Claro, Sabiendo que ser viejo no es fácil. claro, y teniendo en cuenta que también, ¿no? Con los avances en la tecnología, en la investigación, crece la expectativa de vida, pero también como le agregamos bienestar a esos años. Hay más expectativa de vida, pero también hay que saber ocupar esos años, ¿no? Es Sí. decir, no seguimos el prejuicio de suponer que los viejos somos aburridos, enfermos, depresivos, decimos cosas que a los demás no les interesan. Y hay que corregir eso, es decir, la vejez puede ser una etapa dinámica, activa. Por supuesto con las nanas, ¿no? Con las nanas inevitables del paso de los años. Sí. Pero se puede hacer una vejez, en mi libro yo digo, puede ser también la mejor edad de la vida, la vejez. Claro, pero bueno, también esto, cómo se pasa, ¿no? De un momento productivo donde se asocia, ¿no? Todo con producir o con estar en el mundo del trabajo, también no hay una preparación para esa transición de pasar, ¿no? Del trabajo activo a la jubilación, por ejemplo. Hay mucha gente que en esos periodos se deprime mucho. Sobre todo porque la sociedad descarta, ¿no? Hmm. Somos malos consumidores para la sociedad de consumo. Las personas mayores pasamos a ser malos consumidores, tenemos bajísimas jubilaciones, Sí. no dejan muchas chances de ganar dinero de alguna otra manera. Y entonces en una sociedad basada en el consumo y por lo tanto basada en la juventud, ¿no es cierto? Los viejos y las viejas somos material de descarte, ¿no? Bien, bueno, para aquellos que quieren saber un poquito más, busquen el libro La Buena Vejez, ¿sí? Que es lo último que ha escrito, por eso con una trayectoria tan prolífica en cuanto a libros. También, ahora después en un ratito hablamos de esta obra que está en cartel, Escarabajos. Pero bueno, hoy es 9 de julio, ¿sí? En este Hoy es 9 de contexto, julio, qué fecha, ¿no? en este contexto tan particular, donde anoche se firmó un pacto, pero donde si uno piensa en ese 9 de julio de 1816, fue sin duda un hito, pero que después abrió las puertas para décadas de guerras civiles hasta que nos pudimos conformar en un Estado-nación. Sí, es muy interesante pensar qué pasó en esos 6 años, desde el 25 de mayo hasta el 9 de julio, ¿no? Hmm. Y lo que pasó fue que digamos, en el 25 de mayo no hay ninguna afirmación acerca de una intencionalidad de independencia. No existe la palabra independencia. Y recuerde usted que en la Junta de Mayo había comerciantes españoles Sí. que no pretendían, como la REA, como Vieites, que no pretendían la independencia de España, pretendían que el comercio se abriera a Inglaterra.
Y había otros criollos, digamos, que eran los que de alguna manera traían bajo el poncho la idea de la independencia, ¿no? Sí. Pero tardaron 6 años en que los políticos de Buenos Aires decidieran que ya era tiempo de mostrar al mundo que había una intención de independencia, porque hasta entonces aparecía como que en realidad recuperaban el poder para devolvérselo a Fernando VII cuando saliera de la cárcel de Napoleón. Pues ya en 1816 Fernando VII ya estaba libre, ya estaba organizando un ejército para recuperar las colonias americanas, o sea, ya no se podía seguir con la ficción. De esa Y ahí es máscara, ¿no? donde... ¿Perdón? De esa máscara, como se decía. La máscara de Fernando VII, claro, sí, exactamente. Y hubo algunos que prudentes que decían que no era tiempo, que todavía no, que había que esperar más, que la Revolución Americana estaba muy débil, había caído en todos lados, menos en las Provincias Unidas, en Chile, en Perú, en Colombia, en todos lados había caído, habían recuperado los españoles el poder. O sea que la revolución estaba muy débil, que había que esperar, que mejor esperar, siempre están los prudentes, pero estaban los imprudentes también, sobre todo San Martín, Belgrano, Güemes, que impulsaban la idea, bueno, de que había que dejarse de bromar y mostrar una propuesta independentista, ¿no? Sí. No es casual, a veces hay muchos datos que no que no se tienen en cuenta. Que como usted sabe, el presidente de la sesión, porque se turnaban mensualmente los presidentes, era Narciso Laprida, que era representante de San Juan. Es decir, como dirían en términos, el gobernador de Cuyo era San Martín. En términos actuales diríamos Laprida era hombre de San Martín. No es casual que fue justamente durante su presidencia que se declarara la independencia, ¿no? Claro. Y a ver, ¿no? Mirando, digo, lo que sucedió después, porque después, como decía, ¿no? Vinieron estas luchas internas durante décadas hasta que pudimos conformarnos en un Estado-nación, pero hubo mucha sangre de por medio. Y a ver, entendiendo, ¿no? O mirando ese pasado, viendo lo que sucedió anoche, ¿cómo piensa que va a ser visto este tiempo dentro de unos años cuando se tenga que estudiar este momento histórico, Pacho? Bueno, es un momento muy crítico, ¿no? Va a ser descrito como una de las mayores crisis que ha tenido la Argentina, eso no hay ninguna duda. Ahora, ¿cómo se resolverá? Bueno, veremos, ojalá que se resuelva bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy mirando que también, ¿no? Usted es un historiador revisionista que ha reivindicado muchos nombres que han quedado en el olvido, ¿no? Como Juana Zurduy, y que hoy el revisionismo está mal visto desde este gobierno. ¿Cómo se trabaja para volver a poner, ¿no? en relieve figuras que han hecho tanto en esos momentos históricos? Es muy importante, ¿no? Lo que usted dice es muy importante. Es indudable que la historia hay que conocerla. Hay que conocerla porque es la gran enseñanza política, lamentablemente muy desaprovechada, ¿no? El revisionismo siempre ha tenido dificultades, ¿no? Nunca ha tenido un campo orégano porque la historia oficial, es decir, la historia a ser revisada, es la que escribieron los vencedores de las guerras civiles, que era la oligarquía porteña, ¿no? Con ese hombre talentoso que fue Mitre, ¿no? Que escribió una historia, por supuesto, muy teñida de intencionalidad política, ideológica, y por lo tanto con muchas falsedades. Pero nunca ha sido fácil para el revisionismo tener su lugar, porque siempre ha estado al lado de afuera, siempre ha estado cuestionando. Ha logrado muchos éxitos, es decir, gracias a la crítica a la historia oficial, esta ha incorporado algunos aspectos a los que se negaba. El papel de la mujer en la historia es en realidad una incorporación por la fuerza, por la presión revisionista.
o el protagonismo de los sectores populares en los hechos históricos, Sí. de los afrodescendientes, en fin, digamos ahí los pueblos originarios, ¿no? Hay una serie de datos que tienen que ver más bien con una visión popular, federal, nacional, que la historia oficial había dejado de lado y que poco a poco ha ido incorporando. De alguna manera, siempre siendo leal a la orientación liberal, ¿no es cierto?, que la marca desde su principio, ¿no? ¿Y por qué? Liberal Sí. oligárquica, diríamos. ¿Y por qué cree que los gobiernos, ¿no? con esas ideologías son los que primero atacan a la cultura, a la ciencia? Bueno, ¿por qué siempre ataque, ¿no? Que viene con el recorte, y, ¿no? A las universidades y lo que se ve? ¿Por qué siempre van para ese lado? El tema de idea es muy claro, ¿no? Es muy claro y es un tema de todo tipo ideológico, estratégico. Es decir, la derecha considera que todo aquello que tiene que ver con la universidad, con el arte, con el teatro, con la literatura, todo eso es un campo que le es adverso. O sea, puede ser que es un campo de adoctrinamiento de ideas comunistas, populistas, no sé cómo quiere llamarlo, marxista, como quiere llamarlo, pero siente que que es un campo que en principio debe ser combatido, relegado, aplastado en la mayor medida de lo posible, porque lo considera su enemigo. Yo creo que es un concepto, por supuesto, que falla en muchas ideas, en muchos aspectos. Pero es así, o sea, ¿no? Entonces, la cultura es considerada por la derecha como un espacio de la izquierda. Y Bueno, como tal sí. debe ser combatida, ¿no? Bueno, usted en el regreso de la democracia tuvo un fuerte papel trayendo a muchos artistas que habían tenido que exiliarse, ¿no? Y es esto, sí, si hay algo que la Bueno, cultura, el arte, claro, yo también me exilié, ¿no? Yo sí. también tuve que volverme al exilio. Sí, fue un tiempo bravo, fue un tiempo la cultura fue muy específicamente atacada, ¿no? Por estas razones que le estoy diciendo. Sí, y bueno, y aquí estamos en este momento. Y bueno, y tiene una obra en cartel, Escarabajos, con Victoria Oneto y Escarabajos, elenco. una obra muy bien en el Centro Cultural de Cooperación, ahí en Corrientes, frente a nunca me acuerdo, 1541, creo que frente al Teatro San Martín, donde está mi querida Elvira Oneto. Victoria Oneto, perdón, Elvira Sí, Oneto. sí, que funcionaria Victoria Oneto, también, ¿no? una gran funcionaria y una gran actriz. Está un joven revelador, que es Lloyd Rosen, Nelson Rueda, un gran actor. Es una obra sobre la violencia. ¿Dónde nace la violencia, no? Es una obra sobre la violencia dentro de una familia, ¿no? De qué manera la sociedad espeja algo que está implícito en la sociedad, que es la disputa, la contienda. ¿Y ahora está escribiendo algo? Va a salir un libro mío de historia que todavía no tiene título definido, posiblemente se llame El ADN de la Argentina, en editorial sudamericana, es decir, en Penguin Random House. Va a salir en principio a fin de año, que es una historia sobre cómo se llegó a la Organización Nacional, cuáles fueron los pasos previos para llegar a la organización, que es de alguna manera la Argentina que hoy somos. Mario Pacho Donel, le agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Un honor, un placer. Un saludo muy grande a todos los queridos amigos de la universidad. Muchísimas gracias. Un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. Hablamos con Mario Pacho Donel, 83 pirulos y ya viste, contó que va a publicar otro libro. Si te fijas la cantidad de libros que publicó, por eso es dramaturgo ahora con una obra en cartel, Escarabajos.